Oh, mira todo el aislamiento volando. Dios mío, mira el tamaño de eso. Corre. Apocalipsis 16 se ha cumplido en América, no simbólicamente, sino literalmente. Una masiva tormenta de granizo ha caído sobre Texas con una fuerza extraordinaria. Miles de personas lo presenciaron de primera mano, y las cámaras de seguridad lo capturaron claramente. La evidencia es innegable, y todo está sucediendo ahora mismo. Pero este no es un evento aislado. Antes de que el cielo estallara, muchos testigos sintieron un pesado silencio, oyeron sonidos extraños y experimentaron una presión inusual en el aire, como si algo estuviera a punto de desatarse. Al mismo tiempo, luces y figuras humanoides se movieron por los cielos de varios estados. En las profundidades subterráneas de Nevada, una cámara acústica profunda emitió misteriosos ecos de origen desconocido. Lugares diferentes, señales diferentes, pero todas conectadas a una cadena de eventos en desarrollo. Y lo que estoy a punto de revelar sacudirá los cimientos mismos de tus creencias. Quédate hasta el final, necesitas ver lo que se descubrió después. Antes de continuar, dale me gusta para que este mensaje llegue a más personas que necesitan verlo. Comenta, estoy viendo y suscríbete. Lo que golpeó a Texas no fue una tormenta de granizo típica. No se comportó como las tormentas que la gente de esta región ha visto durante décadas. En lugar de pasar rápidamente, permaneció. En lugar de debilitarse, se intensificó. Y en lugar de daños dispersos, causó una destrucción focalizada en áreas enteras. Cayeron granizos del tamaño de pomelos implacablemente. Las autopistas se volvieron intransitables al verse obligados los coches a detenerse. Los parabrisas se hicieron añicos en momentos, y los tejados colapsaron. Algunos vehículos sufrieron daños en el motor por el hielo sólido que caía con extrema fuerza. Esto no fueron daños menores, fue una parálisis total. Las cámaras del salpicadero y las cámaras de seguridad grabaron el evento desde múltiples ubicaciones. Los vídeos muestran el granizo golpeando una y otra vez sin una pausa normal en la intensidad. Barrios enteros fueron golpeados al mismo tiempo en diferentes ciudades y condados. Las reacciones de la gente revelaron algo importante. En medio de la tormenta, muchos no pensaban en reparaciones o seguros, pensaban en por qué estaba sucediendo esto. Algunos dijeron que el evento se sintió intencional. Otros dijeron que se sintió como una advertencia. Cuando la destrucción ocurre de forma aleatoria, la gente lo llama naturaleza. Pero cuando viene con enfoque, repetición y control inusual, obliga a una pregunta diferente, no solo qué sucedió, sino qué significa. Cuando la destrucción llega con precisión en lugar de caos, ¿qué significa eso? Antes de que cayera el granizo, algo inusual ya estaba sucediendo. En diferentes pueblos de Texas, los residentes informaron del mismo detalle extraño, un sonido desconocido en el aire. No era trueno ni viento, era un zumbido profundo y bajo que apareció de repente y desapareció justo antes de que comenzara la tormenta. Al mismo tiempo, la atmósfera se sentía diferente. El aire se sentía pesado y cargado, como si la presión se estuviera acumulando desde todas las direcciones. Algunos lo describieron como si el cielo contuviera la respiración. Otros dijeron que se sentía inquietante, como si algo invisible hubiera entrado en el espacio a su alrededor. Lo que hace que estos informes sean impactantes es su consistencia. Personas en lugares separados describieron la misma secuencia, primero el zumbido, luego la presión, luego un silencio espeluznante. Y solo después de eso comenzó el granizo. No había nubes oscuras acercándose ni truenos como advertencia. El cielo parecía normal, pero la gente instintivamente redujo la velocidad, se detuvo o dejó lo que estaba haciendo. Los animales también reaccionaron. Los perros dejaron de ladrar. Los pájaros desaparecieron. El ganado se inquietó y luego se quedó en silencio. Las cámaras de tráfico incluso muestran vehículos que reducen la velocidad antes de que la tormenta fuera visible. La ciencia lucha por explicar esta combinación de sonido, silencio y miedo instintivo. Sin embargo, las escrituras hablan de momentos en que la atmósfera misma responde antes de que se desarrollen eventos importantes. Jesús advirtió que antes de que aparecieran los signos visibles, la gente sentiría inquietud y expectativa temerosa. Lucas 9:26. Esto lleva a una pregunta difícil: si aún no había sucedido nada,
¿por qué tanta gente sintió que algo venía? Cuando finalmente cesó el granizo, la gente esperaba alivio. En cambio, algo mucho más inquietante ocupó su lugar. Un silencio antinatural se apoderó de las áreas afectadas. No la calma pacífica que suele seguir a una tormenta, sino un silencio pesado que se sentía opresivo, como si el aire mismo se hubiera quedado quieto. Los testigos describieron el momento como perturbador. No había viento, ni truenos distantes que se desvanecieran. Incluso los sonidos habituales de la vida parecían desaparecer. Algunos dijeron que el silencio se sentía más fuerte que la tormenta que lo precedió. El miedo no disminuyó, se profundizó. Para muchos, este fue el momento en que el evento dejó de parecer un fenómeno meteorológico. Durante el granizo, la adrenalina mantuvo a la gente concentrada en sobrevivir. Pero después de que terminó, sus pensamientos se volvieron hacia adentro. Varios testigos dijeron que sintieron una advertencia, no consuelo. El peligro físico había pasado, pero el peso emocional permanecía. Las escrituras a menudo describen el silencio como una señal, no un accidente. En Habacuc 2:20, dice, «Mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». Apocalipsis 8:1 habla de silencio en el cielo antes de que se desarrolle el juicio. El silencio en la Biblia a menudo precede a algo mayor. La tormenta había terminado. Los daños eran visibles, pero el silencio sugería que el evento no había terminado en significado, solo en movimiento. Después de que terminó la tormenta, comenzó sobre Washington, D.C. Justo cuando el crepúsculo se posaba sobre la capital de la nación, los monumentos de mármol brillaban suavemente bajo un cielo que de repente cambió de color. Desde el horizonte, una luz violeta comenzó a ascender, lenta, grácil y sin sonido. Se extendió por las nubes sobre el monumento a Washington, plegándose y flotando como si fuera guiada por una mano firme e invisible. El aire estaba en calma, la noche tranquila. No hubo truenos, ni relámpagos, ni tormenta, solo un brillo constante que llenó el horizonte con un tono que no nacía del sol ni de la luna. Los testigos se pararon en silencio en las calles, muchos bajando la voz como si entraran en un lugar de reverencia. Desde el Lincoln Memorial hasta los escalones del Capitolio, miles observaron la luz ondear sobre las nubes. Los teléfonos la grabaron, pero nadie pudo explicarla. Parecía viva, dijo alguien en voz baja, como si el cielo mismo recordara a su creador. El resplandor duró solo unos minutos, pero su paz perduró mucho después de que se desvaneció. Los científicos ofrecieron explicaciones tranquilas. Hablaron de gases atmosféricos y luz reflejada. Sin embargo, los datos contaban otra historia. Ninguna tormenta magnética, ningún pico de radiación y ninguna aurora detectada por ningún instrumento. Los satélites sobre la región mostraron cielos despejados, sin interferencias de energía. La luz apareció y desapareció, sin dejar rastro, solo recuerdo. Para los fieles, su significado era claro. En Mateo 27:51, está escrito, «Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo». Ese velo, antaño de color púrpura, separaba al hombre de la santa presencia de Dios. Y Apocalipsis 1:7 dice, «He aquí que viene con las nubes». En las Escrituras, el violeta representa realeza y santidad, un color de cercanía divina. Quizás el velo que apareció sobre el corazón de América no fue una advertencia, sino una señal de recuerdo, un susurro de gracia, regresando a una tierra que la necesitaba. La luz sobre Washington no trajo miedo, trajo quietud. Le recordó a una nación inquieta que los cielos no están en silencio, y que el mismo Dios que una vez partió el velo del templo aún reina sobre la tierra y el cielo. Durante unos minutos tranquilos, la capital de un mundo cansado se encontró bajo un dosel de misericordia. El velo violeta declaró no caos, sino calma, la presencia de la gloria acercándose una vez más. A medida que el último rastro de púrpura se desvanecía en la noche, quienes lo presenciaron sintieron que la historia no había terminado. Algo más profundo se estaba desarrollando, como si esta señal fuera solo el primer paso en una revelación mayor aún por venir. Quédate con nosotros, porque la luz sobre Washington fue solo el principio. Lo que siguió después no se movería por el cielo, sino por la tierra misma, llevando un mensaje que ningún viento podría dispersar. Comenzó en un tramo tranquilo de una autopista a las afueras de Jackson, donde la noche yacía en calma después de una lluvia pasada.
El aire estaba pesado, el pavimento reluciente bajo las farolas, cuando los conductores notaron algo imposible, una llama brillante flotando sobre la carretera, moviéndose contra el viento como si fuera guiada por una mano invisible. La atención no se detuvo en el suelo por mucho tiempo. La gente comenzó a mirar hacia arriba desde diferentes partes de los Estados Unidos. Comenzaron a aparecer vídeos en línea mostrando extrañas luces en el cielo. Al principio, parecían no relacionadas, pero a medida que surgía más metraje, las similitudes se volvían difíciles de ignorar. Los testigos registraron altas columnas de luz que aparecían de repente desde las nubes. Estas luces no se comportaban como relámpagos o fuegos artificiales. Descendían verticalmente, permanecían suspendidas en su lugar sin hacer ningún sonido, y luego volvían a ascender a alta velocidad. En varios casos, el movimiento era suave y controlado, no disperso o caótico. Lo que hizo que estos avistamientos fueran aún más inquietantes fue lo que algunos vídeos parecían mostrar dentro de la luz. En múltiples clips, los espectadores notaron formas que parecían siluetas verticales humanoides brevemente visibles dentro de las columnas brillantes. Estas figuras no saludaban ni se movían dramáticamente, simplemente aparecieron, permanecieron quietas por un momento y luego desaparecieron cuando la luz se desvaneció. Algunas de las filmaciones más comentadas provinieron de áreas cercanas a ciudades importantes, incluida Nueva York. Esto planteó serias preguntas. El espacio aéreo urbano está fuertemente monitoreado, pero no se informaron aeronaves, drones ni helicópteros en esas ubicaciones en los momentos en que se grabaron los vídeos. Las luces no coincidían con las rutas de vuelo conocidas ni con ilusiones ópticas comunes. Las autoridades reconocieron estar al tanto de los vídeos, pero no ofrecieron una explicación clara. Algunos expertos sugirieron reflejos atmosféricos inusuales o refracción de luz rara. Otros mencionaron tecnología experimental. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones dio cuenta por completo del movimiento vertical, las paradas repentinas o los ascensos rápidos vistos en las filmaciones. Ninguna fuente oficial se atribuyó la responsabilidad. Para muchos testigos, la experiencia fue diferente a ver algo inusual en el cielo. La gente no describió excitación o curiosidad, describieron inquietud. Algunos dijeron que las luces se sentían intencionales, como si estuvieran destinadas a ser notadas. Otros dijeron que se sentían observados en lugar de entretenidos. El momento añadió preocupación. Estos avistamientos no ocurrieron de forma aislada, aparecieron después de la destrucción, después del miedo y después del silencio antinatural que siguió a la tormenta. Esta secuencia hizo que la gente se preguntara si las luces estaban conectadas a los eventos en tierra. Las escrituras hablan de momentos en que aparecen señales en los cielos durante tiempos de agitación. En Lucas 9 y 11, Jesús advirtió de grandes señales del cielo que acompañarían la angustia en la tierra. Estas señales no se describieron como aleatorias, sino como significativas. Ya sea que estas luces tengan una explicación natural o no, su aparición en este momento plantea una pregunta importante: ¿son estas anomalías atmosféricas o señales destinadas a ser vistas? Mientras la atención permanecía fija en los cielos, otro descubrimiento se estaba desarrollando muy por debajo de la superficie. En una región remota de Nevada, equipos de topografía geofísica que realizaban escaneos de rutina del terreno detectaron algo que no pertenecía. Las lecturas mostraban un objeto denso y simétrico enterrado profundamente bajo el suelo, demasiado liso para ser natural, demasiado preciso para ser aleatorio. Cuando comenzó la excavación, lo que emergió solo profundizó el misterio. Bajo capas de tierra compactada yacía una esfera perfectamente redondeada, lisa al tacto, con una superficie que reflejaba la luz como metal pulido mezclado con cristal. No mostraba signos de corrosión, erosión o daño, a pesar de haber estado enterrada mucho más tiempo de lo que los materiales modernos podrían sobrevivir. En el momento en que el objeto fue perturbado, los testigos informaron de un zumbido bajo y resonante que emanaba de su interior. No era fuerte, pero era inconfundible, una vibración constante que se sentía más que se oía, persistiendo en el aire durante varios segundos antes de desvanecerse. Los instrumentos no detectaron componentes mecánicos, ninguna fuente de energía y ningún movimiento interno que pudiera explicar el sonido. Las pruebas de laboratorio plantearon aún más preguntas. El material no coincidía con ninguna formación geológica conocida. No era piedra. No era metal en ningún sentido convencional, ni se parecía a ninguna aleación industrial utilizada en la fabricación moderna.
Los especialistas admitieron que no podían clasificarlo utilizando bases de datos existentes. Cuando la esfera se abrió cuidadosamente, el interior reveló marcas grabadas en una fina capa interior, símbolos dispuestos con espaciado y repetición intencionales. Se consultó a lingüistas y arqueólogos, pero ninguno pudo identificar el sistema de escritura. No se parecía a marcas nativas americanas, escrituras antiguas del cercano Oriente ni a ningún idioma histórico conocido. Los símbolos parecían deliberados, estructurados y preservados. Lo que preocupaba a muchos observadores no era solo lo que se encontró, sino cuándo se encontró. El descubrimiento se produjo en medio de una secuencia de eventos inusuales: interrupción sobre el terreno, inquietud en la atmósfera, silencio después del caos. El momento se sintió conectado. Las escrituras hablan de cosas ocultas hasta un momento señalado. En Daniel 12:4, el conocimiento está sellado hasta el tiempo del fin. Isaías 29:11 describe una visión que permanece cerrada hasta el momento en que debe revelarse. Estos pasajes sugieren que no todo está destinado a ser entendido de inmediato, algunos se preservan para una generación específica. Ya sea que este objeto sea antiguo, desconocido o mal entendido, su presencia bajo suelo estadounidense plantea una pregunta difícil: oculto, preservado y silencioso hasta ahora. No mucho después del descubrimiento bajo Nevada, surgió otro hallazgo, esta vez desde las profundidades de la propia Tierra. En un área remota de Utah, los investigadores que exploraban un sistema de cuevas basálticas notaron algo que desafió inmediatamente las expectativas. Incrustada directamente en la pared de la cueva había una estructura brillante similar a una vena, diferente a todo lo documentado antes. La formación se extendía más de 40 pies a lo largo de la cara de la roca, siguiendo la curva natural de la cueva, pero destacándose claramente de la piedra circundante. No era cristal, no era mineral y no era crecimiento bioluminiscente. Su superficie parecía lisa, casi orgánica, como si se hubiera fusionado en la roca en lugar de formarse por ella. Lo que más sorprendió a los investigadores fue su comportamiento. La estructura emitía luz en un pulso constante y rítmico, brillando, atenuándose y volviendo a brillar cada pocos segundos. El ritmo no cambiaba. No respondía a cambios de temperatura, movimiento humano o interferencia de equipos. Pulsaba con consistencia, como un latido del corazón enterrado en la tierra. Los intentos de datar la formación rápidamente encontraron problemas. Los métodos estándar de datación geológica fallaron. Los instrumentos no devolvieron lecturas utilizables. Algunos dispositivos se congelaron a mitad de escaneo, otros se apagaron por completo. La roca circundante a la estructura podía datarse, pero la veta brillante misma resistió la medición, como si existiera fuera de los cronogramas geológicos normales. El análisis de energía solo profundizó el misterio. La señal no coincidía con la actividad sísmica. No se alineaba con los patrones de calor geotérmico. No había evidencia de flujo de magma, estrés tectónico o reacciones químicas que pudieran explicar la luz o el pulso. Lo que la alimentaba no provenía de procesos naturales conocidos. Para muchos de los involucrados, el descubrimiento se sintió inquietante. Esto no era algo que sucedía en la superficie, esto estaba incrustado en las profundidades de los cimientos de la Tierra, silencioso, constante y persistente. A diferencia de las tormentas o las luces en el cielo, este fenómeno no iba y venía, permanecía. Las escrituras a menudo hablan de la propia Tierra respondiendo en momentos de significado divino. En Habacuc 3:10, los montes temblaron, la tierra tembló y se conmovió. Romanos 8 describe la creación gimiendo, esperando un momento de revelación. Estos pasajes describen la tierra no como pasiva sino como receptiva. Si el suelo bajo nuestros pies ya no está en silencio, si emite luz, ritmo y energía sin explicación, entonces este descubrimiento plantea una pregunta profunda, no solo sobre geología, sino sobre tiempo y significado. A medida que estos descubrimientos continuaban desarrollándose sobre la Tierra y debajo de ella, la atención se desplazó lentamente de los fenómenos naturales a algo mucho más incómodo: una ubicación. No por lo que sucedió allí físicamente, sino por lo que representa simbólicamente. La dirección es simple, pero inquietante para muchos: 666 Fifth Avenue. A primera vista, es solo un edificio en el corazón de la ciudad de Nueva York: vidrio, acero, oficinas, dinero que entra y sale como innumerables otros. Pero con el tiempo,
Esta ubicación se vinculó a importantes discusiones diplomáticas y económicas en torno a los esfuerzos de paz en el Medio Oriente. Esa conexión hizo que la gente se detuviera, no por miedo, sino por reconocimiento. La preocupación no comienza con la conspiración, comienza con las Escrituras. En la Biblia, el número 666 no se asocia principalmente con una sola persona, se asocia con un sistema, una estructura de poder, influencia y control que opera abierta y legalmente, pero que se opone a la autoridad de Dios. Apocalipsis 13 lo describe no como caos sino como orden, no como violencia sino como regulación, comprar, vender, participar. Es por eso que la dirección misma se convirtió en un símbolo. No prueba, no acusación, un símbolo. Cuando la gente notó que los principales marcos de paz y estrategias económicas se estaban dando forma en un lugar que llevaba un número tan estrechamente ligado a la advertencia bíblica, se desencadenó una discusión más profunda, no sobre la culpa, sino sobre la alineación. Las Escrituras advierten repetidamente que el engaño en los últimos días no vendrá a través del mal obvio. Vendrá a través de promesas de paz, seguridad y estabilidad. 1 Tesalonicenses 5, 3 advierte, pues cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La advertencia no es contra la paz en sí, sino contra una paz que requiere la renuncia a la conciencia y la verdad. Para muchos observadores, 666 Fifth Avenue se convirtió en un recordatorio visual de esa advertencia, una torre moderna que representa influencia, finanzas y negociación, un lugar donde se discuten decisiones que afectan a las naciones en voz baja, lejos de la vista del público. Nuevamente, la preocupación no es el edificio, sino el patrón que representa. Cuando los símbolos se repiten en las Escrituras y la historia, están destinados a ser notados, no adorados ni temidos. Los símbolos señalan, no concluyen. Y eso lleva a una pregunta ineludible: cuando las advertencias aparecen no a través del caos sino a través de la estructura y el orden, cuando los sistemas se forman silenciosamente en lugar de violentamente, ¿cómo debemos responder? Al poner estos eventos uno al lado del otro, comienza a emerger un patrón claro. No es nuevo y no está oculto, es una secuencia que se ha repetido a lo largo de la historia pero que ahora parece estar acelerándose. Primero viene el desastre, luego el miedo y finalmente la dependencia. El desastre golpea repentinamente y destruye la estabilidad. Los hogares son dañados. Los sistemas fallan. La gente pierde su sentido de seguridad. En esos momentos, la vida normal deja de funcionar. El enfoque cambia de la libertad a la supervivencia, de la elección a la necesidad. El miedo no solo asusta, remodela las prioridades. Una vez que el miedo se apodera, la dependencia sigue naturalmente. La gente comienza a buscar soluciones externas. La ayuda ya no es opcional, es necesaria, y la ayuda llega. Se ofrece ayuda. Se implementan sistemas. Se introducen planes para restaurar el orden y prevenir el caos futuro. En la superficie, estas soluciones parecen razonables, incluso compasivas. Pero con el tiempo, ocurre un cambio sutil. La asistencia comienza a requerir participación. La protección viene con condiciones. El acceso depende del cumplimiento. Lo que una vez pareció temporal se vuelve permanente. Lo que una vez pareció apoyo se convierte lentamente en estructura. Así es como el control se normaliza, no a través de la fuerza, sino del alivio, no de la amenaza, sino de la promesa. Las personas aceptan limitaciones no porque sean malvadas, sino porque parecen necesarias. La seguridad se convierte en el valor más alto, incluso por encima de la verdad, la conciencia o la libertad. Las Escrituras advierten de esta progresión exacta. En Apocalipsis 13, el control no llega a través de la tiranía abierta sino a través de sistemas que regulan la vida diaria: comprar, vender, participar en la sociedad. En 1 Samuel 8, el pueblo de Israel pide un rey para sentirse seguro como otras naciones. Dios les advierte que la misma protección que buscan eventualmente les quitará. Sin embargo, aceptan el costo. El peligro no es el orden en sí, el peligro es la rendición sin discernimiento. Cuando las personas intercambian responsabilidad por comodidad, rara vez se dan cuenta de lo que han renunciado hasta que desaparece. Lo que hace que este momento sea significativo no es un desastre o un sistema, sino la convergencia de muchos: interrupción natural, miedo psicológico, soluciones tecnológicas, control centralizado.
cada paso parece lógico. Juntos, forman algo mucho más serio. Este patrón fuerza una pregunta difícil, no sobre política, no sobre tecnología, sino sobre valores. Tomado uno por uno, cada uno de estos eventos podría ser desestimado, una tormenta, un sonido inexplicable, una luz extraña, un objeto enterrado. Pero cuando se juntan, ya no parecen aleatorios. Forman una secuencia, una progresión. Algo se está desarrollando en lugar de suceder por accidente. Las escrituras nunca presentan advertencias como ruido destinado a confundir, las advertencias están destinadas a despertar. En Lucas 21, Jesús habló de señales en la tierra y en los cielos, no para crear pánico, sino para señalar que se acercaba un punto de inflexión. Dijo que estas cosas comenzarían a suceder, no todas a la vez, sino en etapas. Eso es lo que hace que este momento sea inquietante. Lo que estamos presenciando no se siente como un final, se siente como el movimiento temprano de algo mucho más grande, un cambio, un ajuste, un llamado a prestar atención antes de que las opciones se limiten. La historia muestra que los grandes cambios rara vez llegan sin preparación. Vienen con interrupción, miedo y ofertas de estabilidad. La pregunta nunca es si el cambio está llegando, sino cómo responde la gente cuando lo hace. Este no es un mensaje de miedo, es un mensaje de conciencia. Si estos eventos son advertencias, también son invitaciones a reflexionar, a discernir y a prepararse espiritualmente en lugar de reaccionar emocionalmente. Así que la pregunta queda abierta, ¿estamos presenciando una alarma final antes de que se desarrollen las consecuencias? ¿O estamos en el umbral de algo nuevo? Solo el tiempo lo responderá, pero la sabiduría nos dice que no ignoremos las señales. Jesús viene. Apocalipsis 22, 6-21 cierra la Biblia con un tono de urgencia, claridad e invitación. Estas palabras finales no se pierden en el misterio o la incertidumbre, en cambio, hablan con autoridad, asegurando a los lectores que lo que se ha revelado es confiable y verdadero. El ángel le recuerda a Juan que el Señor mismo, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado este mensaje para mostrar a sus siervos lo que pronto debe suceder. El énfasis no está en la especulación, sino en la fiabilidad. Lo que está escrito tiene peso divino y exige seria atención. La repetida declaración, vengo pronto, forma el latido de este pasaje. No se dice una vez, sino que se repite una y otra vez para impresionar su certeza en el lector. La cercanía del regreso de Cristo se presenta no como una fecha que calcular, sino como una realidad destinada a moldear el comportamiento. Se promete bendición no a quienes simplemente leen estas palabras, sino a quienes las guardan. La obediencia, la fidelidad y la perseverancia están en el centro de la esperanza bíblica. La respuesta de Juan resalta una corrección importante. Abrumado por lo que ve y oye, cae a los pies del ángel para adorarlo. Inmediatamente, se detiene. La adoración pertenece solo a Dios. Incluso el mensajero más glorioso es solo un siervo. Este momento protege a los creyentes de la devoción mal colocada y les recuerda que las experiencias espirituales, las visiones y los mensajeros nunca deben reemplazar a Dios como objeto de adoración. El mandato de no sellar las palabras de esta profecía es llamativo. A diferencia de libros proféticos anteriores que se sellaron para un tiempo posterior, Apocalipsis está destinado a permanecer abierto. La razón es clara, el tiempo está cerca. La humanidad se encuentra en un periodo decisivo donde las elecciones importan profundamente. El texto reconoce que las divisiones morales se intensificarán. Aquellos comprometidos con el mal pueden persistir en él, mientras que los justos son llamados a continuar en la justicia. El pasaje no fomenta la indiferencia, sino que revela la seriedad de la responsabilidad humana a la luz del juicio inminente. Cristo habla entonces directamente, identificándose como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. La historia no se mueve sin rumbo, está dirigida por aquel que está fuera del tiempo y, sin embargo, entra personalmente en ella. Su regreso está conectado con la recompensa, lo que significa que cada vida será evaluada según lo que se ha hecho. Esto no se presenta como crueldad, sino como justicia. El juicio de Dios se retrata como justo, intencional y final. Se pronuncia una bendición sobre aquellos que lavan sus vestiduras, simbolizando limpieza y redención. El acceso al árbol de la vida y la entrada a la santa ciudad no se ganan por mérito, sino por transformación. En contraste, aquellos que persisten en la falsedad y la rebelión permanecen fuera.
Este contraste refuerza la realidad de que la eternidad implica una separación moldeada por la respuesta de uno a la verdad. Jesús se identifica entonces sin lugar a dudas, es tanto la raíz como el descendiente de David, afirmando su cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Y es la estrella brillante de la mañana, señalando la esperanza y la venida de un nuevo día. La respuesta que sigue es profundamente relacional, y el Espíritu y la novia dicen, ven. Esta es tanto una oración por el regreso de Cristo como una invitación para que los sedientos reciban vida libremente. La salvación se ofrece sin precio, pero llama a la respuesta. La advertencia contra añadir o quitar de esta profecía subraya su sacralidad. La Escritura no es un mensaje flexible para ser remodelado según la preferencia. Alterarla es arriesgarse a severas consecuencias porque distorsiona la verdad que Dios pretende revelar. El pasaje concluye con una promesa final de Cristo, ciertamente vengo pronto. La Iglesia responde con anhelo, amén. Ven, Señor Jesús. Inaudible y desfiguración. La bendición final extiende la gracia a todos los creyentes. Apocalipsis no termina con miedo, sino con esperanza. Llama a los lectores a la vigilancia, la adoración, la obediencia y la expectativa. Estas palabras finales nos recuerdan que la historia avanza hacia una conclusión determinada por Dios, y que la respuesta adecuada es la fidelidad hasta el fin. Este pasaje también sirve como salvaguarda contra los extremos que a menudo surgen al discutir los últimos tiempos. Desalienta tanto la especulación imprudente como la negligencia descuidada. Al insistir en que las palabras permanezcan sin sellar, las Escrituras llaman a los creyentes a un compromiso continuo en lugar de una curiosidad distante. La profecía no está destinada a distraer de la obediencia diaria, sino a intensificarla. Saber que Cristo viene pronto debería profundizar el compromiso con la santidad, la humildad y la perseverancia. El lenguaje de recompensa y advertencia refuerza la rendición de cuentas moral. Apocalipsis no retrata un mundo que se desliza gradualmente hacia la neutralidad, sino uno que avanza hacia una alineación clara. Las elecciones se solidifican. Las lealtades se vuelven evidentes. Es por eso que el texto habla claramente de que la justicia y la impureza continúen en sus respectivos caminos. El regreso inminente de Cristo no elimina la responsabilidad humana, la realza. La invitación a venir revela el corazón de Dios incluso al final del juicio. Aunque Apocalipsis contiene fuertes imágenes de justicia, termina con misericordia extendida. Cualquiera que tenga sed puede venir. Cualquiera que desee puede recibir vida. La puerta permanece abierta hasta el último momento, mostrando que la paciencia de Dios perdura incluso cuando se acerca el cumplimiento. Finalmente, la repetida afirmación del regreso de Cristo ancla la esperanza cristiana. Los creyentes no esperan una idea, una era o un sistema, sino a una persona. La promesa de su venida asegura que el mal no reinará para siempre y que el sufrimiento no tendrá la última palabra. La gracia, no el miedo, se convierte en la última nota de la Escritura. De esta manera, Apocalipsis 22 no solo cierra un libro, completa una historia. Creación, caída, redención y restauración convergen en la promesa de que Jesús mismo regresará. Hasta ese día, la Iglesia es llamada a vigilar, a adorar solo a Dios, a guardar la verdad y a vivir en expectación fiel. Esta visión final invita a cada generación a vivir alerta, arraigada en las Escrituras, moldeada por la gracia, y confiada en que la última palabra pertenece no al caos, sino al Señor que regresa y que hace nuevas todas las cosas. Su promesa se mantiene firme. Su advertencia permanece clara, y su invitación continúa resonando hasta que la historia alcance su fin señalado. Una foto tomada por un residente de Michigan se ha vuelto viral, mostrando algo que no se puede explicar fácilmente. En el cielo de la tarde, las nubes se estiraron y plegaron en la forma de una cruz perfecta, brillando con una intensa luz blanca que parecía perforar el horizonte. La forma se cernía en el aire como un estandarte celestial, inmóvil, mientras la luz irradiaba en haces que pintaban el paisaje de abajo. Los testigos describieron la vista con voces temblorosas. No era solo luz, estaba estructurada. Era una cruz brillando sobre nosotros. Y por un momento, sentí que el cielo había tocado la tierra. Otros en Michigan informaron haber detenido sus coches en la autopista, mirando hacia arriba, incapaces de creer lo que sus ojos veían. En Nueva Jersey, apareció el mismo fenómeno,
nubes que se estiraban en una cruz luminosa con haces de luz rompiendo la oscuridad como espadas de fuego. Familias salieron a las calles. Muchos se quedaron en silencio. Algunos susurraron oraciones. Otros lloraron abiertamente. Una mujer jadeó: sentí que Dios nos enviaba una señal, aquí mismo, ahora mismo. Las redes sociales se encendieron instantáneamente con fotos y vídeos temblorosos. Algunas imágenes mostraban la cruz brillando con un brillo blanco puro, casi plateado. Otras capturaron la luz dispersándose en rayos que parecían alas de ángel. Los escépticos señalaron la óptica atmosférica, la luz del sol golpeando cristales de hielo en el ángulo correcto. Los meteorólogos sugirieron una forma rara de pilar de sol. Sin embargo, muchos expertos admitieron que la aguda geometría de la cruz era diferente a los eventos meteorológicos típicos. ¿Cómo podían nubes aleatorias alinearse tan simétricamente y luego arder con tal claridad sobrenatural? Los creyentes, sin embargo, no vieron ningún misterio. Señalaron directamente a Hechos 1 y 11, donde los ángeles prometieron que Jesús regresaría de la misma manera que ascendió, en las nubes del cielo. Para ellos, las nubes con forma de cruz y la luz ardiente no fueron coincidencia, sino pacto, advertencia y consuelo a la vez. La vista plantea preguntas inquietantes. ¿Estamos presenciando un fenómeno meteorológico aleatorio, o son estas señales de los tiempos que parpadean en los cielos de Estados Unidos? Sea cual sea el caso, la imagen de la cruz brillante ahora arde en la memoria de miles. Para muchos, no fue solo el clima, fue un mensaje: el tiempo es corto y el rey viene pronto. En Burbank, California, el cielo de la tarde se convirtió en algo inolvidable. Al caer el anochecer, las nubes comenzaron a retorcerse y reunirse, formando un contorno que desafiaba la explicación natural. Lo que comenzó como tenues volutas pronto se solidificó en la forma de una figura imponente descendiendo desde arriba, su forma marcada contra la luz que se desvanecía. Los testigos capturaron vídeos y fotografías, y lo que revelaron dejó atónitos a innumerables espectadores. La figura parecía poseer hombros, brazos e incluso una leve sugerencia de un rostro emergiendo del corazón de las nubes. Luego, sin previo aviso, los cielos estallaron en brillantes haces de luz blanca, cortando la noche como espadas de fuego. El resplandor era tan intenso que el horizonte mismo parecía iluminado, proyectando largas sombras sobre las calles de abajo. Esta vista extraordinaria atrajo inmediatamente comparaciones con la promesa en Hechos 1 y 11, donde los ángeles declararon que Jesús regresaría de la misma manera que ascendió a través de las nubes del cielo. Muchos que vieron las filmaciones no pudieron sacudirse la sensación de que estaban viendo un eco viviente de esa profecía. La imaginería también evocó Apocalipsis 10, 1, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su faz como era el sol, y sus pies como columnas de fuego. El parecido era asombroso, una figura inmensa envuelta en vapor, iluminada por un resplandor inertly, descendiendo como si cruzara el umbral entre el cielo y la tierra. Las redes sociales rápidamente se encendieron con especulaciones. Algunos usuarios lo llamaron un mensajero celestial. Otros describieron escalofríos recorriendo sus cuerpos al ver a la figura brillante moverse entre las nubes. Varias fotografías mostraban la luz refractándose de tal manera que parecían aparecer halos coronando la cabeza de la figura. Para los creyentes, esto no era un fenómeno meteorológico aleatorio, era una señal en los cielos. Los escépticos intentaron explicarlo como óptica atmosférica, la luz del sol o las luces de la ciudad golpeando finas capas de cirros, produciendo formas que nuestras mentes interpretan como humanas. Sin embargo, incluso los meteorólogos admitieron que la geometría y la simetría de la figura eran inusuales. Las formaciones nubosas a menudo son abstractas y fugaces, pero esta parecía deliberada, como si hubiera sido pintada por una mano divina. Lo que hizo que el evento fuera aún más inquietante fue su momento. Pocos días después, en Dallas, Texas, un profundo sonido similar a una trompeta resonó sobre la ciudad. No eran campanas ni maquinaria, sino un sonido bajo y resonante que rodó por el cielo. Para muchos, confirmó lo que ya temían, que los cielos no solo estaban haciendo un espectáculo, sino que estaban entregando una advertencia. Apocalipsis 8, 6 habla de los 7 ángeles preparándose para tocar sus trompetas, mientras que Mateo 12 y 31 declara: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos.
Juntos, la figura de Burbank y el sonido de trompeta de Dallas han dejado una pregunta escalofriante: ¿son estos meros eventos naturales, o las mismas señales que las escrituras han predicho durante mucho tiempo? Para miles que los presenciaron, la respuesta fue clara: los cielos están hablando, y el tiempo es corto. En las profundidades de las escarpadas laderas de las montañas Ozark en Arkansas, un equipo de exploradores se topó con algo extraordinario, objetos tan extraños y simbólicos que han encendido tanto la maravilla como el pavor. Escondidos bajo capas de roca y tierra, descubrieron una espada oxidada en una jarra de cerámica sellada, una al lado de la otra, como si hubieran sido colocadas deliberadamente para resistir el paso de los siglos. A primera vista, la espada parecía frágil, su hoja corroída, devorada por el tiempo. Sin embargo, su diseño era diferente al de las armas ordinarias. Su empuñadura tenía grabados tenues, patrones geométricos que parecían más ceremoniales que prácticos. Los bordes, aunque desafilados, daban la impresión de haber sido pulidos con reverencia, no desgastados por la batalla, sino santificados. La jarra sellada, en contraste, estaba intacta, su superficie de arcilla endurecida, su tapa fusionada como para mantener encerrado algo de inmensa importancia. Un testigo que examinó el hallazgo por primera vez admitió con asombro: la espada parecía más un instrumento sagrado que un arma, y la jarra era pesada, como si contuviera un secreto demasiado valioso para ser revelado. La noticia se difundió rápidamente, alimentando la especulación sobre lo que este improbable par podría significar. Las teorías abundaron. Algunos arqueólogos sugirieron que podrían ser reliquias de un asentamiento desconocido en los Ozarks, una comunidad aislada del mundo exterior, aferrada a creencias de trastornos cósmicos y juicio divino. Tales grupos, nos dice la historia, a menudo enterraban sus posesiones sagradas con la esperanza de preservarlas para las generaciones futuras, o quizás para los últimos días. ¿Podría este descubrimiento ser el remanente de un pueblo así que vivió con los ojos fijos en el fin de la era? Para muchos creyentes, el simbolismo era demasiado preciso para ignorarlo. La espada oxidada recordaba las palabras de Apocalipsis 7 y 15, y de su boca sale una espada aguda, para que hiera con ella a las naciones. La visión apocalíptica de Cristo regresando en juicio, empuñando la espada de la verdad divina, resonó inquietantemente en el objeto desenterrado de la tierra de Arkansas. La jarra sellada, mientras tanto, resonaba con Jeremías 32, 14, donde el profeta instruye que los documentos de pacto se coloquen en un vaso de barro para que perduren. Juntas, la espada y la jarra tenían un peso inconfundible: juicio y pacto, justicia y promesa. Lo que hiela el corazón no es solo su presencia, sino su momento. En un momento en que el mundo se ve sacudido por guerras, pestilencias, colapso económico y señales en los cielos, ¿por qué deberían surgir ahora estos artefactos de la tierra? ¿Es coincidencia que los ecos de Apocalipsis y Jeremías se hayan materializado en el corazón de América, una tierra en sí misma envuelta en turbulencia? Las montañas de Arkansas no son típicamente lugares de enfoque profético. Sin embargo, sus cuevas y valles han susurrado durante mucho tiempo historias ocultas. Algunas leyendas hablan de pueblos antiguos que huyeron a lugares remotos para esperar el fin, enterrando sus tesoros con rituales de fuego y oración. ¿Podría esta espada y vasija pertenecer a un remanente olvidado así, cuyos miedos al juicio reflejan nuestras propias ansiedades? Hoy, las redes sociales han explotado con imágenes del descubrimiento. Algunos lo desestiman como un engaño ingenioso para generar fervor apocalíptico. Otros, sin embargo, lo ven como una llamada de atención del cielo mismo. Un comentario en línea dice: la tierra está entregando sus secretos. Dios nos está recordando que su pacto todavía se mantiene y su juicio está más cerca de lo que pensamos. Los escépticos argumentan que los objetos son reliquias de una secta pionera o una ceremonia indígena, despojadas de cualquier implicación espiritual. Sin embargo, incluso ellos admiten que el emparejamiento es extraño. ¿Por qué una espada y una jarra sellada juntas, intactas, ocultas como si esperaran la hora señalada? El misterio se complica por el hecho de que la jarra aún no ha sido abierta. ¿Qué yace dentro? ¿Polvo, pergaminos, reliquias, o algo más ominoso? El descubrimiento ha conmovido emociones mucho más allá de Arkansas. Los predicadores advierten a sus congregaciones que esto podría ser una señal del juicio final acercándose. Otros lo toman como consuelo, señalando el pacto inquebrantable de Dios, incluso en medio del caos.
Ambas respuestas provienen de la misma verdad, el simbolismo es demasiado agudo, demasiado exacto para ser desestimado. En la Biblia, Dios a menudo usó signos físicos, varas, piedras, pergaminos, vasijas para entregar mensajes eternos. ¿Podría ser que en estos últimos días, esté haciendo lo mismo de nuevo? El descubrimiento de Ozark puede ser más que arqueología, puede ser un recordatorio profético de que, si bien los reinos suben y bajan, la espada del juicio seguirá cayendo, y la vasija del pacto seguirá perdurando. Mientras el mundo observa el desarrollo de las guerras y los cielos resplandecen con señales, este par desenterrado susurra una posibilidad aleccionadora, que la propia tierra está testificando. Una espada para el juicio, una jarra para el pacto, ambas desenterradas en un momento en que la humanidad se tambalea al borde del capítulo final de la historia. ¿Es esta evidencia del fin? Quizás. O quizás es la última advertencia de que el juez y el que guarda el pacto están a la puerta. Espera un segundo. Dale a ese botón de me gusta. Deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Muy bien, sigamos. Comenzó en silencio, sin tormenta, sin explosión, sin advertencia, solo una repentina lluvia de cuerpos sin vida desde los cielos. En Kentucky, los residentes se despertaron con una vista perturbadora, miles de pájaros muertos esparcidos por calles, campos y tejados. Los mirlos y estorninos que una vez llenaron el cielo con sonido y movimiento ahora yacían en silencio, sus alas retorcidas antinaturalmente, sus plumas empapadas de rocío. Los niños lloraron al salir de sus casas para encontrar sus patios alfombrados de pájaros que habían caído sin explicación. Las autoridades locales acordonaron barrios, sin saber si estaban lidiando con un fenómeno natural, una toxina oculta o algo más oscuro. Mientras tanto, a cientos de millas de distancia, otra calamidad se desarrolló en la costa de Florida. Los pescadores que guiaban sus barcos al amanecer vieron la superficie del océano blanqueada por masas de peces flotantes, sus vientres hacia arriba, extendiéndose por millas. La otrora vibrante línea costera, viva con plateados chapoteos, se había convertido en un cementerio de cadáveres blancos flotando en las olas. El olor era insoportable, se extendía tierra adentro y obligaba a las familias costeras a permanecer a puerta cerrada. Los reporteros lo compararon con escenas de películas de desastres, una pesadilla ecológica sin una causa clara. Mientras la nación luchaba por dar sentido a estas tragedias gemelas, pájaros del aire, peces del mar, otro espectáculo se elevó sobre ellos en el cielo. En la noche de Yom Kippur, el día de la expiación, la luna se convirtió en un orbe rojo sangre profundo, proyectando su lúgubre luz sobre ciudades y desiertos por igual. Desde los Apalaches hasta la costa del Golfo, la gente se detuvo en silencio mientras los cielos brillaban de color carmesí, cubriendo la tierra con un tono fantasmal. Para algunos, era una belleza hipnotizante. Para otros, era el terror encarnado. Ver muerte en la tierra y sangre en el cielo al mismo tiempo era casi demasiado para soportar. Los científicos se apresuraron a dar explicaciones. Para los pájaros, quizás un repentino shock atmosférico, fuegos artificiales, granizo o los efectos desorientadores de gases venenosos; para los peces, marea roja, parásitos o contaminación de las fuentes de agua; y para la luna, por supuesto, un eclipse lunar predecible causado por la alineación del Sol, la Tierra y la Luna. Sin embargo, lo que inquietó incluso a los más escépticos fue el momento. Que tales fenómenos convergieran no solo al azar, sino en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario hebreo, fue difícil de reducir a una coincidencia. Incluso aquellos que descartaron la intervención divina admitieron en privado que la alineación de los eventos se sintió extraña, como si fuera orquestada por una mano fuera del alcance humano. Para muchos creyentes, el significado fue inmediato y aterrador. Los pájaros y peces muertos no eran meros accidentes de la naturaleza, sino símbolos de una creación en apuros, haciéndose eco de las palabras de Pablo en Romanos de que toda la creación gime. Y la luna de sangre, apareciendo en el momento preciso del arrepentimiento y la expiación, solo podía ser un marcador profético. Se volvieron a Apocalipsis 6 y 12, donde Juan registra su visión, y el sol se oscureció como un manto de cerda negra, y la luna entera se puso como sangre. Para los fieles, esto no era metáfora poética, sino un escalofriante anticipo, representándose en sus propias calles y cielos. La muerte de criaturas en el aire y el mar hablaba de un mundo que se desmoronaba, mientras que el rostro ensangrentado de la luna proclamaba que la hora del juicio estaba cerca. La convergencia de estas señales envió escalofríos por todo el país.
Para los escépticos, fue una coincidencia escalofriante. Para los creyentes, fue un reloj despertador divino sonando a todo volumen, pájaros cayendo del cielo, peces muriendo en los mares y la luna brillando con el color de la sangre. Juntos, pintaron una imagen imposible de ignorar. En Kentucky, los padres advirtieron a sus hijos que no tocaran los animales muertos. En Florida, los pescadores oraron sobre su captura arruinada. En todo el país, la gente levantó la vista hacia el cielo rojo y susurró oraciones antiguas, preguntando si Dios estaba hablando una vez más a través de su creación. Su observación se vuelve cierta a medida que descubrimos nuevos secretos de esta notable región. Pero, ¿qué ha revelado exactamente Washington y cómo podrían estos hallazgos remodelar nuestra percepción de la historia, el medio ambiente y lo que está por venir? Únete a nosotros mientras exploramos estos increíbles descubrimientos y desentrañamos los misterios ocultos de Washington. Niebla misteriosa en Washington. El estado de Washington no es ajeno a la niebla, dado su clima y geografía únicos. Pero los recientes sucesos de niebla misteriosa y densa han despertado curiosidad y preocupación entre los residentes. Esta niebla se describe como inusualmente espesa, persistente más de lo esperado, y en algunos casos, acompañada de olores extraños o un sabor metálico en el aire. Los informes de malestar respiratorio y visibilidad reducida han planteado preguntas sobre si estos eventos son puramente naturales o están vinculados a la actividad humana. La proximidad costera y el terreno montañoso de Washington crean condiciones ideales para la niebla, con la capa marina y las inversiones de temperatura que a menudo conducen a formaciones densas, especialmente en la región de Puget Sound. Sin embargo, las características inusuales de esta niebla reciente se desvían de la norma, lo que lleva a especulaciones sobre posibles causas. Podría ser el resultado de un aumento de la contaminación, emisiones industriales o incluso experimentos de geoingeniería. Añadiendo intriga, algunos han relacionado estos eventos con un patrón más amplio de fenómenos extraños, incluidas luces y sonidos inexplicables en el cielo, que también se han reportado en otras partes de los EU. Mientras los expertos continúan investigando, muchos residentes se quedan reflexionando sobre las posibles implicaciones. Ya sea natural o artificial, esta niebla misteriosa sirve como un recordatorio de cuánto sigue siendo desconocido sobre nuestro entorno. ¿Qué opinas sobre esta niebla? Un sistema volcánico subterráneo. El descubrimiento de una red volcánica masiva bajo la superficie de Washington ha generado intriga y preocupación entre los científicos. Utilizando tecnología de imagen sísmica de vanguardia, los investigadores han encontrado evidencia de cámaras de magma interconectadas que se extienden por la cordillera de las Cascadas. Este sistema oculto indica una estructura volcánica más intrincada y dinámica de lo que se conocía previamente, planteando nuevas preguntas sobre la estabilidad geológica a largo plazo de la región y su potencial para futura actividad volcánica. A diferencia de la bien documentada erupción de 1980 del monte Santa Elena, que remodeló el paisaje circundante, estas cámaras de magma recién descubiertas parecen estar conectadas, formando lo que los expertos han denominado una autopista de magma. Este sistema interconectado desafía las teorías existentes sobre el comportamiento volcánico en el noroeste del Pacífico y resalta la necesidad de reconsiderar las evaluaciones de riesgo sísmico para el área. Durante una discusión reciente, Joe Rogan expresó asombro ante el descubrimiento, diciendo, la idea de que haya autopistas ocultas de roca fundida debajo de nosotros es alucinante. Es como aprender sobre una superautopista subterránea que nunca supimos que existía. Su reacción se hace eco de la curiosidad y la fascinación cautelosa de los geólogos que profundizan en las implicaciones de este notable hallazgo. Entonces, ¿qué piensas sobre la posibilidad de esta vasta red volcánica oculta bajo Washington? ¿Podría indicar una mayor actividad futura? Antiguos bosques submarinos. Bajo las aguas de Puget Sound, ha surgido un descubrimiento increíble, antiguos bosques sumergidos durante miles de años. Tocones de árboles preservados, notablemente intactos, ofrecen una ventana fascinante a una era en la que los niveles del mar eran mucho más bajos y la costa se extendía mucho más allá de sus límites actuales. Los expertos sugieren que estos bosques fueron enterrados bajo las olas debido a un terremoto masivo y la posterior subsidencia terrestre, ambos eventos típicos en el paisaje geológicamente activo de Washington. La madera bien conservada contiene información vital sobre el clima y el ecosistema del pasado. El análisis de algunas muestras indica un ambiente más frío y húmedo, lo que respalda las teorías de cambios climáticos regionales significativos durante la época del Holoceno.
Reflejando el asombro que rodea este hallazgo, Joe Rogan anotó acertadamente, es como un portal al pasado. Estos árboles estaban vivos cuando los mamuts lanudos vagaban. ¿Quién sabe qué otros misterios antiguos yacen ocultos bajo las olas? Espera un minuto. Presiona ese botón de pulgar hacia arriba por mí. Déjame un comentario abajo y comparte este vídeo con tus amigos. Ahora, sigue adelante. Descubrimiento de una especie única de salamandra. En medio de la exuberante selva tropical templada de la península olímpica de Washington, los investigadores han realizado un descubrimiento notable, una especie de salamandra hasta ahora desconocida que se encuentra solo en esta región. Este diminuto anfibio, con su piel iridiscente verde y azul y adaptaciones únicas para trepar, es una adición extraordinaria a la diversa vida silvestre del estado. Con solo unas pocas pulgadas de longitud, su apariencia brillante crea un contraste cautivador contra el suelo del bosque cubierto de musgo. Este hallazgo resalta la importancia ecológica de los bosques antiguos de Washington, que proporcionan un santuario para una amplia gama de especies. Lo que distingue a la salamandra son sus rasgos evolutivos especializados, como los dedos adhesivos alargados y una cola prensil, que le permiten moverse hábilmente por el dosel. A diferencia de muchos de sus parientes que dependen del agua, esta especie parece prosperar en los microclimas húmedos de las capas superiores del bosque, lo que la convierte en un tema intrigante para estudios evolutivos. Los ecologistas están especialmente interesados en el papel potencial de la salamandra como especie indicadora. Su mayor sensibilidad a los cambios en su entorno podría servir como una señal crucial de la salud general del bosque. Esto subraya la necesidad urgente de conservación en estos bosques antiguos, ya que las amenazas de la deforestación y el cambio climático continúan cerniéndose. Comentando sobre el descubrimiento, Joe Rogan expresó un sentimiento compartido por muchos: descubrir una nueva especie es como desbloquear un capítulo oculto en la historia de la naturaleza. Nos muestra cuánto queda aún por aprender. Su observación capta el espíritu de curiosidad que impulsa esta investigación, ya que los científicos ahora trabajan para comprender el comportamiento, la genética y el papel ecológico de la salamandra. Este hallazgo sirve como un poderoso recordatorio de los secretos que aún se ocultan en lo salvaje y la importancia de proteger los hábitats para las generaciones futuras. Antes de continuar, por favor, dona un super chat para que podamos difundir este vídeo a todas las personas del mundo. Gracias. Sonidos inexplicables de las profundidades. Frente a la costa de Washington, cerca de la placa Juan de Fuca, una peculiar serie de sonidos submarinos ha capturado la atención de los investigadores. Estos ruidos de baja frecuencia, conocidos como los susurros de Washington, han desconcertado a los científicos y provocado un amplio debate sobre su origen. Las teorías varían, desde fenómenos geológicos hasta la posibilidad de formas de vida marina no identificadas, pero no se ha llegado a ninguna explicación concluyente. Inicialmente detectados por hidrófonos avanzados durante la vigilancia oceánica rutinaria, los sonidos fueron analizados de cerca, revelando un posible vínculo con respiraderos térmicos de aguas profundas en la región. Algunos expertos proponen que los ruidos pueden resultar de la fuga de gas a través de fisuras submarinas o actividad hidrotermal. Por otro lado, un número creciente de investigadores cree que los sonidos podrían ser de naturaleza biológica, tal vez producidos por criaturas de aguas profundas aún por descubrir. Lo que profundiza el enigma es el patrón irregular de estos sonidos. Ocurren de forma intermitente, con periodos de silencio que duran semanas antes de reanudarse inesperadamente. Comentando sobre el descubrimiento, Joe Rogan compartió en su podcast: "El océano es como otro mundo. Creemos que lo tenemos resuelto, pero luego surge algo como esto y nos recuerda cuánto queda sin explorar". A medida que continúan las investigaciones, los científicos están divididos sobre si estos susurros apuntan a un proceso geológico natural, una especie marina no descubierta o algo completamente fuera de nuestra comprensión actual. Independientemente de su origen, estos sonidos sirven como un recordatorio convincente de los misterios inexplorados que acechan en las vastas profundidades del océano, despertando un nuevo interés en la investigación rigurosa entre oceanógrafos, geólogos y biólogos marinos de todo el mundo. De todos modos, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte al canal para más vídeos fascinantes. Recuerda, siempre tienes derecho a expresar tu opinión personal. ¿De acuerdo? Volvamos al contenido. Descubrimientos de fósiles antiguos en las cascadas.
En las escarpadas estribaciones de las cascadas, excavaciones arqueológicas recientes han desvelado un extraordinario alijo de fósiles, incluida una especie previamente no identificada de ave enorme. Estos restos excepcionalmente bien conservados revelaron que el ave, una presencia dominante en su ecosistema, tenía una envergadura que superaba los 20 pies, lo que la convierte en una de las especies aviares más grandes jamás desenterradas. Con huesos alargados de las alas y un peto reforzado, el esqueleto fosilizado indica que el ave era un volador formidable, capaz de realizar largas migraciones o inmersiones de precisión para cazar presas. Su pico de bordes serrados sugiere una dieta omnívora, que podría incluir tanto carroñeo como caza activa. Este hallazgo ha provocado nuevas discusiones entre los paleontólogos sobre el equilibrio de poder en las cadenas alimentarias prehistóricas y los roles ecológicos de los grandes depredadores. Algunos investigadores creen que esta ave gigante pudo haber cazado animales más pequeños e incluso megafauna juvenil como mastodontes y perezosos gigantes. Otros argumentan que era principalmente un carroñero, que se aprovechaba de las carcasas dejadas por depredadores más grandes. De cualquier manera, su existencia agrega detalles ricos al paisaje prehistórico del noroeste del Pacífico durante la época del Plioceno, un tiempo en que criaturas imponentes vagaban por los densos bosques y llanuras de la región. Joe Rogan capturó la imaginación del público con su reacción: imagina un pájaro del tamaño de una avioneta planeando sobre las cascadas. Es como algo sacado de la mitología. Realmente te hace preguntarte qué otros secretos antiguos yacen ocultos bajo nuestros pies. Sus palabras reflejan el asombro compartido por los científicos que están empleando métodos avanzados como el perfilado isotópico para analizar los patrones de alimentación, el comportamiento migratorio y la importancia ecológica del ave. Este notable hallazgo no solo abre una ventana a una era olvidada, sino que también subraya el vasto potencial sin explotar de la región de las cascadas como sitio para futuros descubrimientos de fósiles. ¿Qué otros gigantes antiguos yacen enterrados, esperando ser desenterrados y cambiar nuestra comprensión del pasado distante de la Tierra? Un lago glacial enterrado. En el este de Washington, los científicos han hecho un descubrimiento revolucionario: un vasto lago glacial enterrado bajo miles de años de sedimento, descubierto utilizando tecnología avanzada de radar de penetración terrestre. Estimado que se formó durante la última edad de hielo, este antiguo lago ofrece una ventana extraordinaria al pasado geológico de la región y a las inmensas fuerzas que esculpieron su llamativo terreno. Abarcando un área extensa, los límites del lago indican que una vez contuvo un tremendo volumen de agua, probablemente alimentado por glaciares que se derriten durante periodos de intensa fluctuación climática. Las capas de sedimento dentro del lecho del lago contienen una gran cantidad de información, desde fósiles microscópicos hasta polen y depósitos minerales. Estos valiosos materiales proporcionan información sobre los antiguos ecosistemas que prosperaron dentro y alrededor del lago. Los científicos creen que este lago glacial jugó un papel crucial en el sustento de la vida durante la edad de hielo. Sus aguas ricas en nutrientes y la exuberante vegetación de la orilla habrían creado un hábitat próspero, atrayendo a una variedad de megafauna, incluidos mamuts, mastodontes y gatos dientes de sable. Este ecosistema prehistórico probablemente sustentó una compleja red alimentaria donde tanto herbívoros como sus depredadores coexistieron en un entorno dinámico. Análisis adicionales sugieren que este lago oculto podría servir como un archivo detallado de miles de años de historia climática. Al examinar las capas de sedimento, los investigadores esperan descubrir evidencia de ciclos glaciares pasados y cambios ambientales, ofreciendo valiosas lecciones sobre cómo tales factores podrían influir en los patrones climáticos futuros. Joe Rogan resumió la emoción que rodea este hallazgo diciendo: es como tropezar con un oasis perdido. Casi puedes imaginar a las criaturas antiguas reunidas, completamente ajenas a los enormes cambios que se avecinan. Su observación captura vívidamente la imaginación, dando vida a un mundo extinto hace mucho tiempo preservado bajo capas de tiempo. Ansiosos por explorar más, los científicos planean emplear métodos de vanguardia como la extracción de núcleos de sedimento y la datación isotópica para armar la historia del lago. Este notable descubrimiento no solo arroja luz sobre un capítulo olvidado de la historia de la Tierra, sino que también subraya el vasto misterio que aún espera ser descubierto bajo la superficie de nuestro planeta. En última instancia, este antiguo lago glacial se erige como un poderoso recordatorio de cuanto queda oculto bajo los paisajes que vemos hoy, ofreciendo nuevas oportunidades para comprender el pasado y prepararse mejor para los desafíos ambientales del futuro. Los recientes descubrimientos que provienen de Washington son mucho más que simples hitos científicos.
Sirven como profundos recordatorios de la rica historia, el misterio perdurable y la maravilla natural incomparable del estado. Desde antiguos bosques sumergidos que susurran cuentos de una era pasada hasta redes volcánicas ocultas que remodelan nuestra comprensión de la actividad geológica, cada hallazgo revela una nueva faceta de esta notable región. Estos descubrimientos ofrecen más que solo datos científicos intrigantes. Nos invitan a reflexionar sobre cuánto de nuestro mundo permanece inexplorado, esperando ser descubierto. Los diversos paisajes de Washington, desde los imponentes picos de las cascadas hasta las profundidades sombrías de Puget Sound, han cautivado durante mucho tiempo a exploradores e investigadores. Debajo de sus serenos bosques, lagos glaciares y costas escarpadas yacen secretos que se remontan a miles, incluso millones de años, secretos que continúan asombrando e inspirando. Ya sea la detección de misteriosos sonidos submarinos o el desentierro de restos fosilizados de aves prehistóricas gigantes, cada nueva revelación agrega otro capítulo a la historia de un estado que siempre ha parecido tener algo fuera de alcance. Joe Rogan capturó este sentido de asombro perfectamente cuando dijo: Washington es uno de esos lugares donde cada descubrimiento se siente como abrir una puerta a otro mundo. Sus palabras resuenan profundamente en cualquiera que haya sentido alguna vez la atracción magnética de los misterios de la naturaleza. Ya sea un excursionista que recorre bosques antiguos, un científico que estudia la actividad sísmica o un buceador que explora los reinos submarinos ocultos de Puget Sound, la capacidad de Washington para sorprendernos continuamente habla del hecho de que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, todavía hay mucho que no sabemos sobre el pasado, presente y futuro de la Tierra. Cada nuevo descubrimiento subraya lo poco que realmente entendemos sobre las fuerzas que dan forma no solo a Washington sino al planeta en su conjunto. Los antiguos bosques submarinos insinúan cambios climáticos pasados que transformaron la región, mientras que la red volcánica bajo las cascadas sugiere un sistema geológico mucho más dinámico de lo que se imaginaba previamente. La especie de salamandra recién descubierta nos recuerda que la vida, en toda su diversidad, continúa evolucionando de maneras que aún no hemos comprendido completamente. Y el lago glacial oculto ofrece una rara oportunidad de vislumbrar la edad de hielo, revelando información sobre ecosistemas antiguos y la megafauna que alguna vez vagó por esta tierra. Estos hallazgos también sirven como un poderoso llamado a la acción, enfatizando la necesidad de preservar y proteger estos delicados entornos. Muchos de los ecosistemas de Washington, desde sus bosques antiguos hasta sus aguas costeras, están amenazados por el cambio climático, la deforestación y la invasión humana. Mientras nos encontramos al borde de nuevos descubrimientos, es crucial reconocer la importancia de mantener el mundo natural, no solo para el avance científico, sino para las generaciones futuras que heredarán estas tierras. En última instancia, la exploración continua de las maravillas naturales de Washington es un recordatorio de que nuestro mundo es mucho más complejo e interconectado de lo que a menudo nos damos cuenta. Cada descubrimiento quita una capa de misterio, ofreciendo nuevas preguntas para reflexionar y nuevos caminos para explorar. Y aunque podemos sentir que hemos cartografiado gran parte del globo, lugares como Washington nos recuerdan que siempre hay más que aprender, más que descubrir y más que admirar. Así que, ya sea que los científicos profundicen en el pasado antiguo, los aventureros busquen lo desconocido o las personas comunes contemplen con asombro la belleza natural que los rodea, Washington continúa cautivando la imaginación. Estos descubrimientos no se tratan solo de lo que yace bajo la superficie, se trata de nuestro deseo inquebrantable de comprender el mundo y nuestro lugar en él. Con cada nuevo hallazgo, se nos recuerda que la exploración está lejos de terminar y que algunos de los mayores misterios aún pueden estar esperando, ocultos en las profundidades de nuestro propio patio trasero. Verdaderamente, Washington es un testimonio de la maravilla ilimitada de la naturaleza y la búsqueda interminable de conocimiento. ¿El día del juicio, cómo nos juzga Dios? Imagina una tensa atmósfera de tribunal. El fiscal presenta su caso con inquebrantable confianza. El abogado defensor contraataca con resuelta determinación. El jurado escucha atentamente, sopesando cada palabra. El acusado, atenazado por la ansiedad personal, espera su destino. Mientras tanto, el juez preside el procedimiento con un aire de solemne autoridad. La sala del tribunal representa el mejor esfuerzo de la humanidad por lograr la imparcialidad. Brindamos al acusado la oportunidad de defenderse. Buscamos justicia para las víctimas e imponemos castigos a quienes son declarados culpables. Es un proceso diseñado para descubrir la verdad y entregar las consecuencias apropiadas.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la justicia humana está lejos de ser perfecta. Ocasionalmente se condena a personas inocentes, mientras que individuos culpables a veces quedan en libertad. Nuestras limitaciones, prejuicios, información incompleta y errores humanos pueden llevar a equivocaciones en la búsqueda de la justicia. Afortunadamente, el juicio de Dios opera en un nivel completamente diferente. A diferencia de los tribunales humanos, el juicio de Dios es perfecto, libre de errores, imparcial y arraigado en el conocimiento completo de cada pensamiento, intención y acción. Él ve el panorama completo, incluyendo lo que está oculto a los ojos humanos. Pero, ¿cómo funciona exactamente el juicio de Dios? ¿Qué principios guían sus decisiones? La Biblia ofrece una profunda visión de estas preguntas, revelando la naturaleza de la justicia divina y la gracia disponible a través de Jesucristo. Exploremos lo que las Escrituras nos dicen sobre el juicio perfecto de Dios y cómo difiere de nuestros intentos humanos de imparcialidad. ¿Qué es el juicio? En la Biblia, el juicio se refiere al proceso mediante el cual Dios determina el destino eterno de cada individuo. Es un paso crítico en el plan divino diseñado para honrar la libertad humana y garantizar la justicia perfecta. Al examinar los corazones de la humanidad, Dios distingue entre aquellos que han elegido seguirle y aquellos que han rechazado su gracia. Este juicio ocurre antes de la segunda venida de Cristo y sirve como precursor de la resolución final del pecado y el establecimiento del reino eterno de Dios. La Biblia declara claramente, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa secreta, sea buena o mala. Eclesiastés 12 y 14. Este versículo destaca que nada está oculto a la vista de Dios. Cada acción, cada intención y cada pensamiento es conocido y será tenido en cuenta. ¿Por qué es necesario el juicio? El juicio de Dios se volvió necesario después de la caída de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, trajeron separación de Dios e introdujeron el pecado en el mundo. Debido a esto, se necesitó un juicio para defender la justicia divina y al mismo tiempo ofrecer un camino hacia la redención. El objetivo final de Dios no es condenar, sino salvar. El anhelo de su corazón es dar la bienvenida a cada persona al cielo. Sin embargo, dado que Dios respeta el libre albedrío humano, permite que cada individuo tome su propia decisión, ya sea aceptar su don de salvación o rechazarlo. El juicio es parte del plan de salvación, un plan puesto en marcha para redimir a la humanidad de las consecuencias del pecado. Así como el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, Dios nos proporcionó un camino para ser restaurados a Él a través del sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Jesús, la clave de la salvación. Cuando Jesús vino a la tierra, lo hizo con la misión de salvarnos de las consecuencias finales del pecado. Mateo 1 y 21. Su vida, enseñanzas, muerte y resurrección abrieron un camino para que la humanidad fuera perdonada y se le otorgara vida eterna. Jesús no solo vino a rescatarnos de la separación eterna de Dios, vino a ofrecernos una vida mejor, llena de propósito, esperanza y gozo. Al mostrarnos cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, reveló una forma más saludable y plena de existir en este mundo. A través de su sacrificio, Jesús pagó el precio final por el pecado. Su muerte fue el pago sustitutivo que satisfizo la justicia divina, haciendo posible que todos los que creen en Él sean redimidos y bienvenidos a la eternidad. Las buenas noticias del juicio. Aunque la idea del juicio puede sonar desalentadora, está arraigada en la esperanza y el amor. Debido al sacrificio de Jesús, no necesitamos temer el juicio. En cambio, podemos descansar en la seguridad de que aquellos que han aceptado su don de gracia serán hallados justos, no por sus propios méritos, sino por la justicia de Cristo. En última instancia, el juicio es la forma en que Dios asegura que el pecado será erradicado y que aquellos que lo han elegido disfrutarán de la vida eterna en un mundo libre de dolor, sufrimiento y muerte. Los estándares del juicio de Dios. El juicio de Dios no es arbitrario, se basa en principios claros y consistentes. En la Biblia, aprendemos que dos estándares entrelazados guían el juicio de Dios, nuestra respuesta a la oferta de salvación de Jesús y su ley. Aunque pueden parecer distintos, estos dos criterios trabajan en armonía, reflejando el carácter de justicia y amor de Dios. 1. Nuestra respuesta a la oferta de salvación de Jesús, el primer y más crucial estándar es cómo respondemos a la invitación de Jesús a la vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo por profundo amor a la humanidad.
Como dice bellamente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 RVR. La vida, muerte y resurrección de Jesús hicieron posible la salvación para todos. Aceptar este don requiere fe en él y la voluntad de seguir sus enseñanzas. En Juan 14:2, Jesús aseguró a sus discípulos que iba a preparar un lugar para ellos en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Sin embargo, esta promesa no está exenta de responsabilidad. Cuando Jesús ascendió al cielo, los ángeles recordaron a los discípulos que él regresaría de la misma manera que se fue. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Cuando Jesús regrese, como se predijo en Apocalipsis 10:12, vendrá con recompensas basadas en cómo cada persona respondió a su llamado. He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para pagar a cada uno según sea su obra. Esto significa que el juicio final depende de si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y le hemos permitido transformar nuestras vidas. 2. La ley de Dios, reflejo de su carácter. El segundo estándar es la ley de Dios, que representa sus principios morales inmutables. La ley de Dios es una guía para una vida justa, mostrándonos cómo amar a Dios y a los demás. Jesús, durante su tiempo en la tierra, encarnó y cumplió perfectamente esta ley. En su vida, vemos la ley en acción, vivida a través de amor perfecto, misericordia y compasión. Jesús enfatizó que sus seguidores son llamados a guardar los mandamientos de Dios, no como medio para ganar salvación, sino como expresión de su fe y amor por Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 2:15. La obediencia a la ley de Dios fluye naturalmente de un corazón que ha sido transformado por la gracia. Cuando aceptamos a Jesús, Él nos da poder para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Juicio, gracia y responsabilidad. Si bien la salvación es un don gratuito ofrecido a través de Jesús, el juicio de Dios refleja la responsabilidad que conlleva aceptar ese don. Nuestras obras, aunque no son la base de la salvación, revelan si hemos abrazado genuinamente a Jesús y hemos permitido que su Espíritu obre en nosotros. Como explica Pablo en Romanos 3:31, la fe en Jesús no anula la ley, la confirma. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Por lo tanto, el juicio no se trata solo de acciones externas, sino de la condición del corazón, si hemos elegido seguir a Cristo y vivir sus principios de amor y justicia. El equilibrio perfecto. El juicio de Dios es un equilibrio perfecto de gracia y justicia. Él ofrece salvación gratuitamente a todos, pero también respeta nuestra libertad de elegir. Aquellos que aceptan a Jesús son juzgados según su justicia, y sus pecados son cubiertos por su sacrificio. Aquellos que lo rechazan son juzgados por sus propias acciones sin la cobertura de su gracia. En última instancia, el juicio de Dios refleja su deseo de salvar, no de condenar. Como nos recuerda 2 Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan que es tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen a arrepentirse. Entendiendo el pecado, una perspectiva bíblica. La Biblia define el pecado como la transgresión de la ley de Dios. En 1 Juan 3:4, leemos, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado ocurre cuando elegimos nuestro camino en lugar del camino de Dios, rechazando su autoridad y sus mandamientos. A lo largo de las Escrituras, la justicia y el pecado se presentan como opuestos, uno lleva a la vida y el otro a la separación espiritual de Dios. Una lista de pecados, Gálatas 5:19-21. Pablo, en su carta a los Gálatas, proporciona una descripción clara de las obras de la carne, acciones que son contrarias a la voluntad de Dios y resultan en separación de Él. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Gálatas 5, 19-21 RVR. Este pasaje nos ayuda a comprender acciones específicas que Dios considera pecaminosas. Analicemos algunas categorías clave. Pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia se refieren a cualquier comportamiento sexual fuera del diseño intencionado por Dios para el matrimonio. Pecados espirituales, idolatría y hechicería implican adorar a otros dioses o buscar poder espiritual aparte de Dios. Pecados relacionales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y envidias perturban las relaciones y van en contra del llamado de Dios a amar a los demás. Pecados de indulgencia, borracheras y orgías implican falta de autocontrol, algo contra lo que la Biblia advierte con frecuencia. El vínculo entre la justicia y la ley de Dios. A lo largo de la Biblia, la justicia está estrechamente ligada a la obediencia a la ley de Dios. En Deuteronomio 6 y 25, Moisés dice a los israelitas, «Y nos será justicia si guardaremos todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado». El rey David se hace eco de esta idea en el Salmo 119, donde exalta la ley de Dios, «Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad». Salmo 119, 142. Todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 172. En estos versículos, vemos que la justicia implica no solo creer en Dios, sino también vivir de acuerdo con sus mandamientos. Las consecuencias del pecado. El rey Salomón ofrece un sombrío recordatorio de los efectos del pecado en individuos y sociedades. En Proverbios 2 y 34, declara, «La justicia enaltece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones». El pecado trae vergüenza, división y destrucción, mientras que la justicia trae honor y estabilidad. Este contraste resalta por qué es necesario el juicio de Dios. Él desea erradicar el pecado y restaurar la justicia. Cómo el pecado afecta el juicio. El juicio de Dios se basa en si elegimos aceptar o rechazar su palabra y su oferta de salvación a través de Jesucristo. En el Salmo 98, dice, «Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud». Rechazar el mensaje salvador de Jesús conduce a la condenación en el juicio de Dios porque es a través de Jesús que se nos ofrece el don de la justicia. Como se indica en Génesis 15, 6, la fe de Abraham en Dios le fue contada por justicia. Esto demuestra que la justicia comienza con la creencia en Dios y continúa con una vida dedicada a sus caminos. La lista de Pablo en Gálatas 5, 19-21 revela comportamientos que, en su esencia,